Hoy vamos a hablar de Julio César, la muerte de Laoconte y la famosa historia de Solón y Creso. Y como habrás podido suponer, vamos a ver qué tiene que ver toda esta gente con el sesgo de confirmación. De hecho, vamos a empezar hablando de qué es el sesgo de confirmación. Es uno de los más básicos y frecuentes sesgos que sufrimos las personas. Y ojo, digo sufrimos porque absolutamente todo el mundo lo sufrimos. Ahora ya es una cuestión de que una vez que somos conscientes de eso, de que esto nos pasa absolutamente a todos, entonces intentar mejorar nuestras habilidades de razonamiento, de argumentación, para que nos afecte lo mínimo posible y lo menos frecuentemente posible. Entonces, ¿qué tiene de malo este sesgo de confirmación? Que por culpa de él interpretamos la información de la que disponemos de forma que confirme y que reafirme nuestras propias ideas, nuestras propias creencias, nuestros propios prejuicios, etc. Entonces buscamos cada vez más información que sea afín a lo que ya pensamos, de modo que con esa información podamos seguir alimentando nuestras creencias y a la vez damos menos importancia o incluso despreciamos toda la información que vaya contra nuestras creencias. Y precisamente por ser uno de los sesgos más básicos, en él se fundamentan muchos otros sesgos cognitivos y falacias lógicas. De todo eso ya iremos hablando. Y de esto que hoy en día llamamos sesgo de confirmación ya se habían dado, por supuesto, cuenta los antiguos. Entonces, por ejemplo, en Julio César tenemos dos frases que son básicamente la misma. La primera de ellas en la Guerra de las Galias: en general, los hombres creen de buen grado aquello que desean. Y la segunda en la Guerra Civil: lo que queremos, eso lo creemos de buen grado, y lo que nosotros mismos sentimos, esperamos que los demás lo sientan. Ese es realmente un fantástico resumen del sesgo de confirmación. Y esto también lo podemos poner en un esquema. Y este esquema es siempre básicamente el mismo. Por un lado están nuestras creencias, lo que ya nosotros tenemos en nuestra cabecita. Luego tenemos la información, la realidad, los hechos. Y por supuesto, aquí estamos hablando de lo que nosotros pensamos respecto a una cosa concreta, la realidad respecto a una cosa concreta. Y ahora, si estas dos cosas, lo que nosotros pensamos y la realidad, coinciden al 100%, entonces en ese caso tenemos la posesión de la verdad absoluta. Entonces, si yo digo, yo creo que 2 y 2 son 4 y resulta que en la realidad 2 y 2 son 4, entonces estoy en posesión de la verdad absoluta respecto a que 2 y 2 sean 4. Ahora, normalmente la cosa no es tan simple y los humanos tenemos una idea que luego cuando contrastamos con la realidad, incluso si estamos bastante equivocados, siempre va a haber algo que coincida. Y eso es lo único que nos va a interesar a nosotros. Esa única parte que coincida es lo que nosotros nos vamos a llevar, lo demás lo vamos a ignorar y vamos simplemente a pensar que tenemos razón, aunque solo tengamos razón en el 20% quizá. El 80% restante lo ignoramos. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con la muerte de Laoconte y con la historia de Solón y Creso. Empezamos por Laoconte. Quizás sepas que Laoconte era sacerdote de Apolo en Troya, porque sorprendentemente los troyanos que eran asiáticos también veneraban a los dioses griegos. Y Laoconte intuyó el engaño de los griegos con el famoso caballo de Troya. Ahora, todos hemos visto la famosa estatua de Laoconte siendo devorado por 2 serpientes junto a sus hijos. ¿Por qué? ¿De qué tenía culpa Laoconte? Pues simplemente su culpa fue intentar convencer al pueblo troyano de que el caballo era una estratagema y que supondría la perdición de la ciudad. Y entonces, al intentar exponer esta realidad a los troyanos, ¿de verdad os creéis que los griegos se han ido? ¿De verdad creéis que Ulises permitiría eso? ¿Así consideráis que Ulises actúa? Ulises, que como sabemos, pues era básicamente un psicópata. Y luego empieza a decir, el caballo tiene que ser algún truco, tiene que ser una estratagema, deberíamos destruirlo, porque quizá es una máquina de guerra, o quizá, loquísima idea, el caballo está hueco y dentro del caballo hay los mejores guerreros de los griegos. Y por supuesto el discurso termina con la famosísima frase Timeo Danaos et dona ferentis, es decir, temo a los dánaos, a los griegos, incluso cuando traen regalos. Es decir, que no me fío ni cuando van de buena. Y ciertamente con razón. Y entonces, inmediatamente, cogió una lanza, la arrojó contra el caballo y al momento ya estaban allí las 2 serpientes comiéndoselo a él y a sus hijos.
Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el sesgo de confirmación? Pues imagínate lo amargados que estaban los troyanos después de 10 años de asedio. De repente un día los griegos han desaparecido del campamento, sus naves no se ven en el horizonte y han dejado a modo de ofrenda a los dioses para un feliz regreso a casa un caballo de madera. Entonces, lo que los troyanos querían era que hubiera acabado la guerra. Parece que hay indicios de que la guerra ha acabado. No se ven griegos en la costa, entonces es posible que la guerra haya acabado. Ahora, que el caballo está preñado de griegos armados, ¿qué dices, Laoconte? Cállate, no nos estropees la fiesta. Destruyamos parte de la muralla, metamos el caballo dentro y celebremos emborrachándonos la victoria. Entonces, en primer lugar, los troyanos no se dejan convencer por Laocoonte porque lo que Laocoonte decía iba contra lo que los troyanos querían, que la guerra se hubiera terminado. Entonces ahí vemos que los troyanos básicamente quieren creerse la parte de la verdad de que, bueno, los griegos no están, no se ve a los griegos. Eso debe de querer decir que ya se han ido. No debe de querer decir que es una estratagema y que nos van a matar a todos y a destruir Troya. No, eso no. Quiere decir que se han ido y que hemos ganado. Entonces ignoramos todo lo que puede ser, todo lo que dijo Laocoonte y nos creemos que efectivamente hemos ganado la guerra, que los griegos se han ido, etc. Pero es que además luego viene un segundo sesgo de confirmación, que es que Laocoonte, estás diciendo todas estas cosas que van contra nuestras creencias y de repente hay unas serpientes que te comen a ti y a tus hijos. Pues eso está aún más confirmando, está alimentando nuestro sesgo de confirmación. Estás diciendo esto y te están pasando cosas malas, pues eso quiere decir que nosotros tenemos razón. Lógicamente no. En este caso, Laocoonte tenía razón y por no haberle hecho caso, acabaron muertos con la ciudad destruida, etc. Y luego tenemos la historia de Solón y Creso, que la cuenta Heródoto, el padre de la historia, y trata el encuentro entre Solón de Atenas, uno de los 7 sabios de Grecia, y Creso, el rey de Lidia. Y me gusta por muchos motivos, no solo como ejemplo de sesgo de confirmación, sino por la moraleja. Es, al fin y al cabo, una historia de soberbia y humildad. Como ya he dicho, Creso era el rey de Lidia, un país de Asia cercano al imperio de los persas. Aún así, Creso honraba a los dioses griegos y consultaba sus oráculos y hacía frecuentes ofrendas en sus templos. Entonces vemos que Creso era una persona piadosa, a pesar de que era posiblemente la persona más rica de su época. Recibía frecuentemente a viajeros de todo el mundo que, en cuanto ponían sus ojos en las ubicuas riquezas, se las alababan sin medida. Sin embargo, un día uno de estos visitantes resultó ser Solón de Atenas, y desde luego, como huésped recibido por un rey, lo alabó, pero tampoco mucho. Entonces Creso, sorprendido de que se comportara de forma diferente respecto a otros huéspedes, le preguntó: ¿es que no me consideras el hombre más dichoso del mundo? Y Solón le dijo: pues no. ¿Y cómo es eso, Solón? Y el sabio le respondió: nunca podría decir que alguien mientras esté vivo es dichoso, pues nadie sabe qué puede ocurrirle en el futuro. Ahí tenemos una frase lapidaria, pero todavía no hemos terminado. Creso simplemente pensó que Solón era un hater y dijo: bueno, pues venga, lo que tú digas, fuera de aquí. Creso siguió en sus cosas y al poco tiempo recibió noticias de que el rey persa Ciro, todavía jovencillo, se había anexionado los territorios medos, de modo que era dueño, sin género de dudas, del más vasto imperio del mundo. Entonces Creso, ya envilecido, ensoberbecido por sus riquezas, pensó: Ciro es un jovencillo y seguro que podría derrotarlo, con lo que en una sola guerra obtendría todos los territorios persas y medos. Es decir, que quería hacerle la guerra a Ciro y quedarse con sus territorios. Eso sí, Creso, fiel a su religiosidad helena, envió un mensajero al oráculo de Delfos para asegurarse del éxito de la empresa. ¿Y cuál fue la respuesta del oráculo? Si atacas a Ciro, destruirás un gran imperio. Entonces aquí, envalentonadísimo por la respuesta de la Pitia, Creso atacó a Ciro. Entonces aquí tenemos sesgo de confirmación en estado puro. El oráculo le dice justo lo que quiere oír. Si atacas a Ciro, destruirás un gran imperio. Fantástico, vamos allá. Realmente le salió mal la cosa. Al poco tiempo, Creso estaba atado en lo alto de una pira que empezaba a arder a la vista del rey Ciro. ¿Qué había pasado? ¿Se podría haber equivocado el oráculo? No, desde luego que no. Lo que pasa es que Creso, como ya he dicho, fue víctima del sesgo de confirmación, porque no le había dado por pensar que el oráculo lo que realmente podría haber querido decir es que destruiría su propio imperio. Y entonces, mientras estaba ya ahí el humillo de la pira, ya que olía ahí a parrilla, a barbacoa, justo en ese momento
Creso se acordó de aquella famosa frase de Solón y entonces dijo: ah, qué razón tenía Solón, porque ese es el tipo de cosas en que piensas cuando estás a punto de morir quemado vivo. Y así y todo, Creso realmente tuvo muchísima suerte, porque dio la casualidad de que Ciro, cuando estaba allí ya con las palomitas viendo a Creso casi arder, vio que estaba comentando algo así entre dientes, ¿no? Entonces se interesó, le dio curiosidad. Y al enterarse de cuál era la historia, Ciro hizo la siguiente reflexión, actuando de forma desde luego mucho más sabia que Creso, a pesar de que Ciro todavía era un chavalillo joven. Y es que dijo: bueno, como la fortuna es tan cambiante, no podemos saber hasta que ya hayamos muerto qué giros de esta fortuna tan voluble puede dar la vida. Es posible que yo mismo, el gran Ciro, en algún momento pueda sufrir un revés de la fortuna, igual que el que le ha ocurrido a Creso. Así que mejor vamos a mostrar clemencia. Y efectivamente soltó a Creso y se hicieron amigos por el resto de sus vidas. Así que ahí tenemos esas historias de sesgo de confirmación. Como digo, esto nos pasa a todos, nos pasa absolutamente a todos, e incluso si somos conscientes de que nos pasa, aún así nos sigue pasando. Eso sí, una vez que somos conscientes, trabajamos en ello, trabajamos en informarnos de fuentes fiables. Intentamos, porque nunca lo conseguimos, pero intentamos ser lo más objetivos posibles, entonces siempre podremos intentar más o menos domar este sesgo de confirmación. Espero que os haya gustado esta información, que os hayan gustado las historias, y aprovecho para decir que este tipo de historias de Laocoonte, de Solón y Creso, etcétera, las cuento muy frecuentemente en mi boletín diario. Así que si queréis saber más, humanistasenlared.com/boletín.